Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí de nuevo, amigos de la India. Hoy nos hemos juntado viernes 6 de octubre del 2017 para celebrar el plenilunio de Libra, que fue exactamente ayer, día 5 de octubre, a las 18:40 horas, hora UTC, el meridiano cero actualizado. Nosotros vamos 2 horas por encima del meridiano cero, por lo tanto era a las 9 menos 20, a las 20:40 horas. Libra, como sabéis bien, es un signo de aire, pertenece a la cruz cardinal y tiene la particularidad de que da entrada a un rayo que para la humanidad es completamente necesario. Es el mismo rayo que da nuestro logos, manifiesta nuestro logos planetario, y también, como no, ese señor, ese logos, ese dios de la mitología antigua, el dios Cronos, Saturno, que por alguna extraña razón los estudiantes de esoterismo o de astrología consideran que poco menos que es el coco en la carta astral, el famoso Saturno. Y Saturno, hay que decir que no es ni bueno ni malo, es completamente necesario, porque te ofrece una y mil oportunidades. Por lo tanto, quitémonos el cliché de que Saturno, el tercer aspecto de la divinidad, en este caso, la parte más mental, la que toca más la materia, la que te da infinitas posibilidades de evolucionar, es un aspecto negativo, es completamente positivo. Lo digo porque para hablar del tema de Libra tenemos que tocar la energía que básicamente canaliza este signo. Este signo manifiesta el tercer rayo, pero el tercer rayo en el sistema se manifiesta a través de un triángulo de constelaciones que, curiosamente, cuando las digamos, al final vamos a concluir que pertenecen a una cruz cardinal, una cruz que es muy especial para la evolución humana. Es la cruz que habla de la individualización y es la cruz que habla de la salida del reino humano y la entrada en el reino espiritual. Por lo tanto, las constelaciones serían Cáncer, Libra y Capricornio, ocurriéndole al signo de Cáncer el aspecto monádico del tercer rayo, la energía más refinada a la cual los humanos hemos de decir que todavía no respondemos. Y no respondemos porque enfrente de Cáncer tenemos a ese gran adalid de la libertad y del contacto con el verdadero reino espiritual, que sería Capricornio. Si queremos subir a la cima de la montaña, el tercer rayo nos va a ayudar. Pero lo que nos vamos a encontrar cuando subamos a la cima de la montaña es que las lecciones anteriores de Sagitario, de Escorpio, de Libra, de Virgo y de Leo deben estar completamente aprendidas, y más que aprendidas deben estar expresadas. Si están expresadas esas cualidades, podremos subir a la montaña y las pruebas que nos presenten van a ir siempre en la línea de cumplir con el propósito del tercer rayo. En el fondo, lo que vamos a llevar a concluir que vamos a trabajar con un número 30, 3 veces el cumplimiento del propósito divino. Si el propósito divino es un 10, pues hemos de entender que a nivel físico-teórico hemos de cumplir los 10 puntos, los famosos 10 mandamientos. Olvidemos por un momento hacer una analogía directa con lo que conocemos del credo judío sobre los 10 mandamientos, pero entendamos que hay una serie de aspectos que tienen que estar solucionados para superar precisamente la limitación de uno de nuestros vehículos. A nivel emocional será exactamente lo mismo y a nivel mental 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, entendamos que el tercer rayo, que en el signo de Libra representa el aspecto esotérico, el aspecto de la conciencia, y en el signo de Capricornio representa el mundo de la personalidad. ¿Por qué es tan importante la tercera iniciación? Porque transfiguramos la personalidad. Por eso Capricornio manifestará, aparte de manifestar el séptimo rayo y del primero, en este triángulo concreto del tercer rayo, manifiesta la cualidad de poder transmutar la personalidad, siempre y cuando, repito, hagamos el trabajo previo de superar todas aquellas limitaciones que impiden que la conciencia se exprese a través del vehículo físico-etérico, el emocional y el mental concreto. Bien, sabemos que Libra es un signo de aire, ¿no? Y todos hemos visto una balanza, ¿verdad? ¿Os acordáis de aquellas balanzas antiguas que eran 2 platillos, había una pesa de 1 kilo, quiero patatas? Pues bueno, poníamos patatas, cuando aquello estaba nivelado con la pesa, automáticamente tenías 1 kilo. Hoy, como las balanzas son electrónicas, es muy difícil saberlo, porque no vemos un fiel que se mueve, ni mucho menos. En el fondo, eso quiere decir que somos mucho más mentales.
porque antes necesitábamos ver, igual que nos ha dicho Jordi anteriormente en el curso de fisionomía, ciertos fenotipos claros para más o menos sopesar cómo es una persona devolucionada o no. Pero cuando antes teníamos aquellas balanzas primitivas, aquellas romanas antiguas, por ejemplo, que se ponía la pesa y sabías por tantos kilos, etcétera, etcétera. O aquellas básculas que había antiguamente en el metro, que con una peseta echabas la peseta y te pesabas, ¿no? Y aquello se movía y se movía. Todo eso ha desaparecido. Ahora es todo electrónico, va por dentro. Quiere decir que somos muy mentales, afortunadamente. Hablar del tema, la nota clave del equilibrio, yo me imagino que a nivel esotérico y a nivel personal se presenta siempre para todos los estudiantes muchísimo más complejo de lo que aparenta. A todos nos gustaría tener equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? A todos nos gustaría ser personas emocionalmente equilibradas, físicamente equilibradas y, por supuesto, mentalmente equilibradas. Y, evidentemente, si tocamos el cuerpo físico etérico, el emocional y el mental, lo que estamos diciendo es que el supuesto equilibrio, digo supuesto, que percibimos de la conciencia del alma, lo queremos ver reflejado en el mundo de la forma. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho los humanos desde tiempo inmemorial? No, desde que entramos en esa fase que los que estudian la economía y la política llaman sociedades postindustriales. Que en lugar de transmutarnos por dentro, de ir a buscar el equilibrio del alma a través de la meditación o de la divina contemplación o de hacernos preguntas, hemos preferido acudir a un cirujano plástico para que precisamente nos aligere un poco, nos equilibre un poco el cuerpo físico. Con eso creemos que estamos alcanzando el equilibrio que pretendemos. Hemos ido a un psicólogo, seguramente, para que nos dé una poca de explicación de por qué me pasan las cosas que me pasan en la vida, cuando la clave de lo que nos pasa es nuestra. Incluso hemos podido ir a un confesor o a un supuesto gurú a que espiritualmente nos dirija. Y hay que decir una cosa, no es necesario ni el cirujano plástico, salvo casos extremos, ni el psicólogo, salvo casos extremos, ni el asesor filosófico, ni espiritual, salvo casos extremos. ¿Por qué? Porque la propia conciencia es nuestro verdadero mentor espiritual. Por lo tanto, ¿por qué no nos damos cuenta que el mito de Libra nos está hablando del maridaje perfecto entre el alma y la personalidad? ¿Os acordáis de que tratamos el mes pasado en el signo de Virgo? Aquella manía que tenía el Hércules de matar la parte femenina, la parte de materia que necesitaba para desarrollar el aspecto crístico. ¿Os acordáis de aquello? En aquel trabajo de Hércules, en el número 6, a ese trabajo se le denominaba el cinturón de Hipólita, la ligación que tiene el espíritu con la materia. Y resulta que aquí hemos de demostrar fehacientemente que somos capaces de manifestar el alma precisamente dentro de una personalidad que es truculenta, turbulenta, acomplejada, incapaz de decidir por sí misma y que es profundamente soñadora, ¿verdad que sí? Todos los humanos tenemos algo de Libra, queremos ser Libra pero no lo conseguimos del todo, algunos rematadamente no lo consiguen, pero todos tenemos un aspecto sagitariano muy poderoso, porque a fin de cuentas el siguiente signo es Escorpio y bueno, ¿por qué no? El otro es Sagitario. ¿Y por qué este idealismo? Porque es más fácil anhelar un cambio que ponerse a trabajar conscientemente utilizando la potencia que este signo nos da. A nivel externo, a nivel ortodoxo, exotérico, tenemos ese planeta tan maravilloso que canaliza una energía que los seres humanos deberíamos utilizar en mayor medida que la energía devocional o aspiracional, la energía del quinto rayo, la energía venusina por excelencia. ¿Os acordáis, por ejemplo, de un tema muy curioso? ¿Os acordáis del Antiguo Testamento, no? Me imagino, el Génesis, ¿no? ¿Qué pasó en un momento determinado de la humanidad? Que los seres humanos, primeramente, hacen un maridaje un poco raro. De una costilla le sacan precisamente la parte femenina al hombre. ¿Os acordáis de aquella historia? Y luego resulta que la parte femenina descubre un árbol, o hay una serpiente de la sabiduría, la duda, la intuición, que le habla que si come de esa fruta, evidentemente va a ser poco menos que inmortal. ¿Cómo se llamaba esa fruta? La manzana. ¿Sabéis que la manzana, imagino que lo sabéis, cortamos una manzana por el centro, por el ecuador, y ¿qué aparece? Aparece una estrella de 5 puntas, el pentáculo, el quinto rayo del planeta Venus.
La manzana, no la manzana como la conocemos, sino el arquetipo del fruto referente al sabor, las cualidades, la nutrición y la cantidad de prana, procede del sistema venusino. ¿De dónde procede? De donde está recibiendo influencia nuestro logos planetario. De dónde procede Sanat Kumara, el actual regente planetario de la Tierra. Por lo tanto, ahí se siembra algo maravilloso para el ser humano. Oficialmente decían que era la duda, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando comieron la manzana? Empieza el bien y el mal. Empezó la dualidad, la mente, el platillo. Los platillos empezaron a vibrar. Quiere decir que empezamos a evolucionar. Y el gran problema del logos fue seccionar al ser humano en dos polaridades diferentes. ¿Sabéis esto, no? El tema de la costilla es de un ser andrógino, lo divide en dos y le pone una polaridad macho-hembra, positivo o negativo. La connotación negativa quitémosla de la cabeza, No utilicemos el término negativo actual referente al aspecto negativo femenino porque nos estrellamos. Fijaos qué trabajo tan grande para el logos planetario y para la humanidad. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Que el ser humano ha de buscar el arquetipo práctico del mito de Virgo en la vida real. ¿No os parece que los trabajos de Hércules pueden ser muy teóricos? ¿Verdad que sí? Si empezamos a creer que hubo un ser mitológico de culto solar, ascendencia poco menos que extragaláctica, que era capaz de enfrentarse a los elementos y a las inclemencias y superarse, pero ¿por qué no lo miramos desde el punto de vista pragmático? ¿Por qué no nos damos cuenta que desde el momento de la individualización en Cáncer, en un momento determinado en la lejana Lemuria, tuvimos que salir de la conciencia de masa, si es que hemos salido todavía, porque a veces creo francamente que no? Hemos llevado al signo de Leo, y en el signo de Leo nos encontramos con una dualidad manifiesta. Allí, el alma, Hércules, se encuentra que tiene una personalidad. ¿Y por qué digo que tiene una personalidad? Porque en el signo de Cáncer no puede manifestar esa personalidad. ¿Por qué? Porque estamos en conciencia de masa, ¿verdad? En estos días, en cualquier parte del mundo, hoy no hay más que poner una televisión o entrar por internet, hay reacciones instintivas en toda la humanidad. Solamente una parte minoritaria, muy minoritaria de la reacción humana en el mundo es de carácter mental o incluso me atrevería a decir que una milésima parte de carácter espiritual. Lo que pasa que la conciencia de masa, aparte de ser más numerosa, hay que decir que es pasiva, eso hay que decirlo. Lo que pasa que la manipulación que se ejerce sobre ella genera unas consecuencias terribles. En la clase anterior se han hablado de temas muy interesantes y básicamente es gracias a la conciencia de masa y a la manipulación que las conciencias mentales ejercen sobre la conciencia de masa. Pues desarrollando el yo soy, generamos la personalidad y hoy nos encontramos con un problema. Tenemos de compañero de viaje en ese trabajo, en el número 5, un león nada menos. En ese trabajo se le llama a la personalidad el león de Nemea. En el número 7, línea impar, otra vez, se le llama nada más y nada menos que el jabalí de Erimanto. Si a Hércules le costó domesticar a un león, y lo hizo de una manera astuta, tapando una de las entradas, lo cogió, entró por la retaguardia y allí se acabó, lo acorraló. Es lo que tiene que hacer el alma para dominar la personalidad, ¿no? Pues en había un jabalí, mitológicamente hablando, había una personalidad que tenía demasiada fuerza, es decir, que desequilibraba los platillos de la balanza y automáticamente, ¿qué hizo Hércules? El mito habla de que una manera muy inteligente y graciosa, es decir, astuta, fácil de llevar a cabo, lo cogió por los cuartos traseros y lo presentó a la comunidad como un animalito que va caminando a dos patas. ¿Os imagináis un jabalí caminando de esa manera? ¿Verdad que va a ser difícil, no? Porque es un animal que para domesticar me parece que no se consigue domesticar. Eso quiere decir que la personalidad tiene un auténtico problema. Y el problema es que no se deja guiar por la conciencia superior. Lo peor que nos puede pasar con la mente concreta y sobre todo con el plexo solar en concreto también, es que nos creamos que nosotros somos algo superior al alma o algo incluso superior a Dios. Y eso es uno de los grandísimos espejismos, de las grandísimas ilusiones que tarde o temprano deberemos ir devorando de una manera consciente.
Entendamos que si queremos vivir en equilibrio, la personalidad debe de estar ni más ni menos nivelada con el alma. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Quitamos peso del alma? No sería recomendable. Además, no sabemos el peso que tiene el alma. ¿Cómo nos utilizamos en la vida diaria para hacernos tan etéreos, tan suaves, tan fluidos, etc.? ¿Qué podríamos hacer? Olvidamos el pasado, vivimos el presente, desarrollamos el tercer ojo, practicamos la inteligencia, pensamos un poco. Curiosamente, el ser humano, cuando piensa un poco, sus acciones suelen ser siempre más comedidas. Siempre y cuando no haya por atrás una vocecita que te esté machacando continuamente, y esto por qué lo haces, no lo hagas, te equivocas, no te equivocas, etcétera, etcétera. Si esta pequeña vocecita no somos capaces de coger las riendas y controlarla, nos va a dar al traste con ese propósito que tenemos todos muy bueno de acompasar el ritmo vibratorio de la personalidad a lo que suponemos que es el alma. ¿Qué deberíamos hacer entonces con la personalidad? Matarla ni se nos ocurra, ¿eh? Acordémonos del siguiente signo que viene, Hércules en el signo de Escorpio, el octavo trabajo, la hidra de Lerna. Ahí a la personalidad se le llama hidra de Lerna, ¿eh? Es la misma entidad, llena de malos rollos, de resentimientos, de pasiones, etcétera, etcétera. Se le ocurre cortarle una cabeza y le salen dos más. Al final se encuentra que tiene 9 cabezas. Si tenía 3 enemigos, tiene 9. ¿Qué puede hacer Hércules en este trabajo, en el número 7? ¿Nos parece sintomático que el tema del equilibrio, la nota clave del equilibrio en general, sea el 7? En teosofía, en filosofía esotérica, se habla de la evolución en periodos de 7, ¿verdad? Se nos dice que cada 7 años nuestras células han cambiado completamente. Por lo tanto, cada 7 años no somos los mismos físicamente, ¿verdad que no? Eso la biología lo dice, que el ritmo que hay de reconversión de las células, cada 7 años somos otra entidad. Pero una pregunta, ¿cada 7 años somos otra conciencia? Es decir, ¿hemos manifestado una porción mayor de la conciencia a través de nuestra personalidad? Sería interesante que pensáramos una cosa. Entre en el momento que nos planteamos un cambio y conseguimos ese cambio, siempre y cuando estemos trabajando, no estemos soñando, hay un periodo de 7, pero 7 años no equivalen a 7 revoluciones solares. Son 7 periodos en los cuales el cambio se ha ido acrecentando hasta que al final se ha sido palpable, objetivo. Por lo tanto, ¿quién nos dice a nosotros que no estamos en un periodo de 7 encarnaciones en el cual nos hemos propuesto que por activa o por pasiva el alma se va a manifestar? ¿En qué encarnación creéis que estáis en este periodo de 7 encarnaciones? ¿Creéis que ese objetivo es asumible en estas circunstancias hoy en día, en esta coordenada espacio-tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Seguro? ¿Creéis que se puede conseguir en esta encarnación un contacto más nítido con el alma? Hay una cosa que los seres humanos nos llama mucho la atención, por ejemplo, la luna, para la gente que es la primera vez que viene, ayer no fue el plenilunio de Libra, ¿eh? Hay que decirlo claro. Lo que pasa es que voy a explicar por qué le llamamos plenilunio de Libra. El Sol está en Libra. ¿Dónde estaría la Luna? En Aries. Luna en Aries, Sol en Libra. ¿Por qué le llamamos plenilunio de Libra? Porque esto es una cuestión esotérica, no de los astrónomos. Por eso los astrónomos, cuando hablamos de la astrología esotérica, se ríen de nosotros en Internet, en alguna página de Wikipedia, por ejemplo, critican esto, pero es porque ellos no entienden la filosofía esotérica, o mejor dicho, no la han querido estudiar. Porque una persona que tiene una cabeza desarrollada, de una mente poderosa, si estudia cualquier tema, lo puede al final integrar, es decir, que lo puede asumir. Lo que pasa es que la filosofía esotérica no conoce de entrada postulados totales, es decir, todo es interpretable. Hay unos cuantos axiomas, unos cuantos principios, pero a partir de ahí es el propio estudiante el que se inicia en la búsqueda. Por lo tanto, un análisis científico del tema, a no ser que tengamos una conciencia muy elevada, no lo podemos presentar como un extracto residual, como tantos radicales libres, un porcentaje, porque todavía no hemos llegado a eso.
Y además se da la paradoja de que la gente que está interesada en el mundo de la filosofía esotérica, de la astrología esotérica, no suele presentar siempre dotes de investigador. Por lo tanto, tampoco tiene una formación académica tradicional, de universidades, de ciencias positivas, con lo cual pudiéramos rebatir esos argumentos. Ese es el gran problema que tenemos todavía. Espero que encarnen almas que trabajen en el tema de la astrología esotérica a nivel científico y lo puedan demostrar. Cada vez hay más, pero no lo suficientes para cambiar esa forma mental. Por tanto, recordemos, Sol en Libra, Luna en Aries. Cuando miréis unas tablas, unas efemérides, a no ser que estén hechas por alguien que conoce la astrología esotérica, vais a ver que ayer exactamente fue el plenilunio de Aries. Y eso es la luna llena en Aries. Y eso es muy importante porque en el zodiaco lo único claro que hay es eso, el cuarto menguante, en las tablas, el cuarto menguante y el cuarto creciente. Cuando llegamos a la luna llena, ahí nos encontramos con un verdadero problema, que la luna está precisamente en ese signo que acabo de citar, no en el que está, que supuestamente nosotros vamos a celebrar hoy. Nosotros seguimos el culto solar. Lo que pasa que la luna, el calendario lunar, ¿cuántos meses tiene? Tiene 13, ¿verdad? Y el calendario solar, ¿cuántos tiene? 12, los 12 pétalos del chakra cardíaco. Las famosas 12 constelaciones hipotéticas que nos influencian de las 88 que hay en el brazo de Orión de la galaxia donde estamos nosotros. Tengamos en cuenta una cosa, lo que sucedió ayer exactamente a las 20:40 horas fue ni más ni menos que un alineamiento perfecto precisamente con la constelación de Libra. Esta energía que nuestro Sol irradia procede de cada mes, cada 28 días, cambia de constelación. Pero cuidado, porque esto es según la observación nuestra. Es un punto de vista muy subjetivo. Todas nos influencian. Lo que sucede porque por cuestiones pragmáticas de economía, de ley de economía, el logos canaliza un determinado tipo de energías. Y en el periodo de los 7 días de la luna llena, está plenamente atento, ni más ni menos, que a la constelación que en ese momento le está influenciando. En el caso que nos ocupa es Libra. ¿Qué pasa? Que la energía que el Sol expresa, irradia, ¿a dónde impacta? En la Tierra por un lado y ¿en dónde más? En la Luna. Por eso decíamos ayer por la tarde y el día anterior se veía qué luna más bonita, ¿verdad que sí? Ya me imagino que mañana empezaremos a verla ya clarísimamente que va perdiendo intensidad, ¿no? Exactamente qué pasó ayer. Pues que la luna reflejó una luz que no era suya, porque sabéis que la luna es un astro muerto, es la encarnación anterior del logos planetario, dejó ahí el cadáver está ahí. El por qué lo dejó tiene mucho que ver con el karma de él y muy especialmente con el karma de los seres humanos. Eso representa la parte oscura de la humanidad, el karma del planeta Tierra. Aunque el maestro tibetano dice que el aspecto de la influencia lunar en una carta astral es una invención humana, poco menos, una idea mental nuestra. Sin embargo, sabemos que ahí donde tengamos la luna, ¿sabéis dónde tenéis la luna cada uno en vuestra carta? Sí, ¿no? Esa es la cárcel del alma, a donde nunca más debo volver. Igual os coincide con el sol o con el ascendente. Cambiar un poco y a ver qué sacamos. Pero si no coincidiera ni con el Sol ni con el ascendente, en el signo que aparezca, miraos esos planetas y hacer una reflexión de los primeros años de vuestra vida, averiguar a cuántos grados está. Sabéis que cada grado es un año, una carta. Tengamos en cuenta qué nos ha pasado durante cierto periodo de nuestra vida y seguramente que vamos a afirmar que evidentemente aquella luna nos marcó más de lo que quisiéramos. Y eso nos pasa porque todavía no somos un poquito espirituales, es decir, nos gusta demasiado la materia. Pues ayer exactamente lo que sucedió fue lo siguiente, que no hubo luna. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hubo luna? Porque la luna emite una luz y la luna por sí misma no la emite, ¿verdad que no? ¿Qué le pasa al alma con respecto a la personalidad? Hacemos un pequeño paralelismo, el papel del sol lo ocupa el alma y el papel de la luna lo ocupa la personalidad. En el momento que irradiemos plenamente la luz que arquetípicamente creemos que está depositada en el alma, la expresemos a través de la personalidad como tal, la máscara siempre es oscura, siempre es oscura porque vela a la luz. Solamente cuando hay la irradiación es cuando el rostro se ilumina y realmente a niveles de clarividencia se ve que la personalidad brilla.
porque está irradiando la conciencia que se manifiesta dentro. Por lo tanto, en ese momento, la luna como entidad negativa desaparece. Si hacemos una analogía con el signo de Libra, quiere decir que para que podamos estar vibrando continuamente, no solamente unas horas al mes, sino cada día de nuestra vida, hemos de acompasar el ritmo y alinearnos totalmente con el alma. ¿Cómo conseguimos esto? Renunciando a la personalidad, renunciando a los placeres de la vida, renunciando a la supuesta espiritualidad o diciendo que todo es un cuento, que no sirve para nada, que esto es una comedura de coco y que uno, como es, ya está bien y que tarde o temprano todos nos vamos a salvar, ¿verdad? O que todos alcanzaremos la iniciación, como se dice en algún postulado esotérico, pero no sabemos ni en qué momento ni en qué lugar. Yo la pregunta que me formulo siempre es la siguiente. Si en esta encarnación me he dado cuenta de cuál es el camino que creo que debo de seguir y lo estoy siguiendo, ¿por qué no voy a estarme aferrado toda la vida, toda la encarnación, al mismo camino? Y esta pregunta también os la traslado a vosotros. Es decir, en vuestro fuero interno podéis reflexionar si realmente en esta encarnación, como os he dicho antes con la analogía de los 7 periodos evolutivos, si en esta encarnación creéis que estáis en uno de ellos, teniendo en cuenta que el primero es el más refinado, es el que todavía no hemos llegado, no me digáis que el 1. Estaremos a lo mejor en el 5, acercándonos al 4, etcétera, etcétera. Pero que tengamos en cuenta que en la medida que acompasemos ese ritmo y vivamos plenamente la dualidad. ¿Qué nos pasa a los humanos en la Tierra? Tenemos un problema en la Tierra, ¿verdad? Tenemos mucha agua, ¿no? Mucho mundo emocional. Tenemos las aguas, se las debemos al dios Poseidón, ¿no? Al señor Neptuno, ¿no? Ese señor que está ahí con un tridente, con una lanza, un tridente. ¿Qué nos hace el señor Neptuno? Nos convierte en idealistas, nos nubla la mente. A veces no es el señor Neptuno el que vemos, eso es otro señor que hace guerras, que es muy impetuoso, ese que rige exotéricamente de manera ortodoxa Aries, y esas reacciones del primer rayo son viscerales, porque el primer rayo no es así, es mucho más sosegado, pero la reacción visceral la da un planeta que tiene la gran potestad de que se cree, nos hace ver a nosotros que poco menos que es Dios, y en realidad no es Dios, pero nos lo creemos, y con eso nos va bastante. Quiero decir que el problema de los humanos es nada menos que el idealismo, la aspiración, el exceso de devoción que todos tenemos. Cuidado, digo exceso, porque la aspiración es necesaria, el idealismo es necesario y la devoción es necesaria. Pero volvamos al tema de los platillos de la balanza. Si tenemos un exceso de idealismo, ¿qué va a pasar? Que debemos materializar el idealismo, ¿no? Porque el centauro, porque en el próximo signo no, el otro, le vamos a llamar centauro. Aunque si hemos pasado la prueba bien, ya le llamaremos arquero. Y si está muy bien pasada, flecha nada más. Pero yo prefiero tocar el tema del centauro porque nos damos cuenta de una cosa, que la parte animálica y la parte humana y refinada plenamente, todavía no se expresa. Los humanos podemos ser arquetípicamente centauros, ¿verdad que sí? Pero cuando este exceso de idealismo persiste en una personalidad, ¿qué pasa? ¿No conocéis gente que está haciendo planes para el futuro continuamente? Cuando vuelva de vacaciones me apunto al gimnasio. Cuando pasen las Navidades me apunto al gimnasio a aprender inglés o inicio un nuevo coleccionable, que luego a las pocas semanas sabemos lo que pasa. Y siempre estamos pensando en ¿dónde? Donde señala la flecha, ¿verdad? Hacia adelante. ¿Qué le pasa al ser humano? Vuelvo a insistir en el tema, que confía toda su existencia, toda su razón de ser en el día de mañana. No vive presente. Que no hace nada, prácticamente. No consigue realizar nada. Bien, pues el signo de Libra nos dice una cosa maravillosa. ¿Queremos llegar a una conclusión clara de cuál es nuestra evolución en el planeta Tierra y qué esperamos del maridaje entre el alma y la personalidad? Pues ni más ni menos hay una receta mágica. Poner los pies en tierra, dejarse de ilusiones, dejarse de aspiraciones y trabajar precisamente el equilibrio. ¿Y el equilibrio cómo se trabaja?
Pues reconociendo que eres un ser que es una conciencia evolucionante, evolutiva, que se está manifestando en una conciencia involutiva, la personalidad. ¿Nos reconocemos a nivel físico, animálico como involutivos, lunares, o no? Porque la palabra choca, ¿eh? Eso que le digas a alguien, o como hemos visto en la clase de fisionomía, que bueno, es que tú, mira, eres muy primitivo, ¿no? Eso choca, ¿verdad? Pero que lo reconozcamos nosotros delante del espejo, es decir, delante de nuestra propia sinceridad, resulta que nos escuece muchísimo más, porque todos tenemos un apego a nosotros mismos considerable, y precisamente en este camino de las dos grandes líneas de fuerza, de los dos platillos de la balanza, solamente la persistencia en esa dualidad aparente, es la que nos va a salvar la papeleta, es la que nos va a llevar precisamente al camino de la realización superior. Si no vivenciamos los dos aspectos de la vida, que son la forma y lo que es la esencia, el espíritu, no estamos viviendo. Por lo tanto, las personas que tienen muchos idealismos han descarrilado su vida. Porque si miráis, la nota clave de Libra son dos grandes líneas de fuerza. A mí, hace muchos años, lo he contado muchas veces, me vino por revelación que era una vía de tren. Una vía de tren, dos carriles, y yo me encarrilaba, y bueno, descubres que la vivencia pragmática de la dualidad es la que te lleva al punto de realización más elevado. Cuando uno se decanta por un lado, yo soy muy espiritual, el alma continuamente, el alma, y descuido el trabajo con la personalidad, es decir, manifestar ese alma con la personalidad, no a niveles intelectuales o pseudoespirituales, yo estoy descarrilando. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Lo vemos? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, si lo vemos tan claro, ¿por qué hay dentro de nosotros momentos de desazón, de duda, de crisis personal, de reorientación, de que esto no lo veo claro? ¿No será que todavía hemos vendido una parte de la conciencia al mundo de la fama personal, al mundo de la materia, tanto en nivel etérico, emocional, mental? No olvidemos que todo eso es caduco. La personalidad es caduca. Antes se nos ha dicho de manera muy inteligente que llegará el día que la gente no comerá, porque sintetizará directamente el prana solar a través de los poros de la piel, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Todavía no ha llegado esa humanidad. Pero esa humanidad, cuando llegue, como por ejemplo poder levitar, etcétera, etcétera, cuando llegue esa humanidad, querrá decir que el tema de Libra está casi totalmente resuelto. Digo casi por no decir todo. ¿Creéis que ha llegado el momento en que nosotros entendamos qué significa la comida para nosotros? ¿Quién come, por cierto? Cuando comemos, ¿quién come? ¿El alma? La personalidad, ¿verdad que sí? ¿Y dentro de la personalidad qué vehículo? El físico come. Sí, pero el apetito ¿quién lo pone? El emocional. ¿Y dónde queda la razón? ¿Dónde queda la razón? En seleccionar la dieta. En seleccionar la dieta. La dieta es el apetito, el emocional. Curiosamente, él nos ha hablado antes de una manera muy clara, muy científica, de cómo hemos evolucionado, de manera, además que eso está constatado científicamente. Según cómo piensas, según cómo te nutres, tendrás un cuerpo físico. Según cómo van con tus emociones, tendrás otro. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces debemos entender una cosa. Si fuéramos realmente mentales, si no viviéramos en la conciencia de masa, no tendríamos problemas de sobrepeso. Qué silencio, ¿eh? Qué silencio. Curiosamente, el planeta que rige exotéricamente al signo de Tauro, sé que se asocia siempre con los deseos, la buena comida, es el mismo planeta que tenemos en Libra, curiosamente. Venus. Curiosamente, la buena vida, claro. Uno trabaja sus potencias internas para hacerse un buen asado, una buena paella vegetariana, una buena lo que sea. Y no nos damos cuenta que eso es secundario. ¿O no es secundario eso? O cogemos de una manera ascética una manzana, no la miramos, la engullimos en profundo silencio, masticamos 80 veces cada bocado. Eso sería vivir un equilibrio bueno, ¿no?
¿Qué objetivo tiene todo eso? Que la comida, la ingesta de alimentos, sea una meditación. A esto quería llegar. Cuando nos demos cuenta que las necesidades del cuerpo deben ser satisfechas con una meditación, poco a poco entenderemos lo que significa tomar el sol, lo que significa respirar, lo que significa beber agua, lo que significa bañarse y sobre todo lo que significa un acto tan íntimo como la comida. ¿No os parece la comida un acto íntimo de comunión interna? Estamos consumiendo productos que en realidad es prana condensado. Por eso se exige tanto en el camino del discipulado que si las dietas vegetarianas, en el fondo lo que se dice es que se vigile más lo que sale por la boca que no lo que entra. Lo que pasa que como es más fácil hacerse vegetariano que cambiar de forma de pensar y quitar la lengua, pues uno presume de vegetariano y luego pues maldice y se comporta como se comporta, ¿no? Pero eso somos humanos, estamos evolucionando. Los platillos, a ver, va cada uno descarrilado, esto es así. Entonces entendamos que el acto de la comida, por ejemplo, una cosa tan automática, tan instintiva, debería estar puesto bajo el control del alma, de la conciencia. ¿Por qué lo digo? Porque ahí precisamente en el acto de comer, si se hace en grupo, se debería hacer en silencio, no tener la televisión puesta, no gritar, no comer en demasía. Yo he estado con gente que come, una barbaridad, he estado con gente que come menos, y es verdad que cuando hay un mínimo de armonía, pues te encuentras de una manera distinta. Entendamos que seguramente para comer necesitamos como mucho lo que cabe en esta mano. Según la tradición ayurvédica, ¿os acordáis eso? El arroz que me cae por aquí dentro, el pozo de la mano, me lo puedo comer, ¿no? Claro, ¿quién puede hacer esto? Aquel que cuando come está meditando. El día que la humanidad pueda vivir en continua meditación o en continua contemplación, cogiendo un autobús, cogiendo un taxi, cogiendo el AVE, cogiendo no sé qué, discutiendo con el vecino o diciéndole, oye, baja la música que no hay manera de dormir. El día que todo esto lo hagamos en meditación, en contemplación, ese día los problemas de la humanidad tal y como los conocemos se esfumarán, porque son problemas creados por nosotros mismos. Y el tema del karma será ya un objeto depositado en el desván de cada uno. ¿Veis lo fácil que sería para la humanidad cumplir con el arquetipo de Libra y conseguir esos dones tan maravillosos? Pues no hay nada más que empezar cada uno de nosotros a trabajarlo, no hay otro remedio. La nota clave es muy clara: elijo el camino que me conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. No olvidemos que somos duales, existe la noche y el día, y si estamos un poco despiertos mirando al firmamento, vemos una cosa ahí. Pero primeramente por la mañana, ¿qué vemos en el horizonte? Y al anochecer. Al planeta Venus, ¿no? El lucero del día, el lucero de la noche. El yo superior del planeta Tierra, que nos está diciendo, hey, que estoy aquí, que no os he dejado. Y resulta que al mismo tiempo aparece otra cosa, la contraparte negativa de la Tierra, la profunda dualidad, la Luna, ¿verdad que sí? Que aparece también. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Que estamos esquizofrénicos o que necesitamos vivir urgentemente en equilibrio? Recordemos una cosa, si no tenemos equilibrio, no alcanzaremos la capacidad, ese estado de conciencia asociado al cuarto rayo, a Mercurio, la armonía. No lo tendremos. La prueba en el planeta Tierra exige adaptarse continuamente. Por lo tanto, ¿qué va a hacer una persona medianamente inteligente? Pues tendrá que ir dando pequeños bandazos para conseguir ese equilibrio. ¿O no? ¿O creéis que el equilibrio es algo estático? No. Yo me niego a comer carne porque la carne es involutiva, etcétera, etcétera. Y a lo mejor genero un problema en la familia que no me van a entender, les voy a acelerar su karma y yo, por supuesto, me voy a acelerar el mío. Pero claro, yo voy a decir que soy muy espiritual y los otros son ignorantes, ¿verdad que sí? ¿No habéis conocido alguna familia que han habido problemas cuando uno se ha hecho vegetariano? O grupos de amigos, ya no se juntan, como es tan raro, ya no come carne, ¿qué podemos comer si no comemos carne? A ver, conseguir el equilibrio en la Tierra es de las cosas más difíciles. De hecho, ¿qué creéis que es la base de la sabiduría? El equilibrio. ¿Qué es la base de la realización espiritual? El equilibrio. ¿Qué es la base de la buena voluntad? El equilibrio. ¿Y la base del servicio? El equilibrio. Este signo, esta constelación, esta energía es la más difícil de conseguir y sobre todo es tan necesaria como el aire. Y creo que ya he hablado un poquito, así que alguna pregunta más antes de la meditación. El equilibrio es
de poder conseguir la armonía. O sea, Ujú. es el medio, el equilibrio es el medio para poder conseguir la armonía. ¿Y todo lo demás? El tercer ojo no se abre si no hay equilibrio. ¿Alguna pregunta? Venga, va, una aclaración. Sí, eso del jabalí salvaje. El jabalí del manto es la personalidad. Es la personalidad. ¿Cómo se hace? Si no se lo puede domar, entonces ¿dónde queda el alma? Ahí está el problema, que la mayoría de seres humanos no manifiestan el alma porque hay otra cosa. Hay una entidad que, claro, a la gente fuera de los grupos esotéricos es muy difícil hablar de estos temas. Sobre todo en países de sexto rayo, muy devocionales, muy sagitarios también. Decir que una parte de la población es bastante ignorante, pues levantan pollas. Pero claro, uno cuando estudia un poco se da cuenta que las reacciones instintivas equivalen a estados de conciencia primarios. Una persona medianamente inteligente pues se refrena un poco, pero cuando trabaja el plexo solar y sale todo lo peor, quiere decir que el jabalí de Erimanto está dominando. Leo es mental. Leo es un signo profundamente mental. Por lo tanto, el león de Nemea te habla de un pensamiento pero profundamente egoísta de la personalidad. Pero al final lo consigue controlar. Pero aquí tratamos de buscar ni más ni menos una personalidad que sabemos que está focalizada en el plexo solar, lo sabemos, porque la humanidad es así, es todavía Atlante, pero hay que reconducirla. Pero hay una cosa que olvidamos. ¿Y cómo se podría trabajar eso? Pues mira, manifestando las cualidades del alma, porque por imitación lo superior atraerá a lo inferior y claro, lo transmutará. Esto es como cuando una mosca acude a una bombilla y se acaba quemando y se acaba cayendo, o se pega un mosquito en una lámpara y se funde. Lo negativo tiene tendencia a acercarse a la luz. Por lo tanto, cuanto antes iniciemos el proceso de hacernos un planteamiento claro, lo que queda hasta el día 20 de este mes, que más o menos 21 entraremos o 22 entraremos en Escorpio, vamos a intentar reflexionar cada día sobre el equilibrio. Y del 20 de octubre al 20 de noviembre vamos a hablar sobre la necesidad precisamente de invocar la muerte, no la muerte física, sino el cambio, la transformación. Si os acordáis de aquellas famosas palabras, transformación, transmutación, transfiguración. Entendamos que el cambio es necesario, pero si no hay equilibrio no podemos hacer un cambio. A ver, ¿qué nos pasaba de pequeños en la escuela o nos puede pasar todavía si hacemos algún curso? Si nos ponemos a estudiar y hay ruidos externos o nos están llamando con el móvil continuamente, si no tenemos un mínimo de equilibrio no tenemos concentración, ¿verdad? Es que el equilibrio es concentración. Por lo tanto, cuando la personalidad poco a poco va descubriendo que hay algo más, porque esto hay una influencia continua del alma, lo que sucede es que hemos tenido muchísimas encarnaciones que hemos mirado para otro sitio. Y ahora nos damos cuenta de ese proyecto. Es el estar atento. Atento nada más. Nada más. No hay otra. No hay otra. Cada acción que uno realiza. Exacto. Es estar atento. No hay que plantearse nada, no va a decir, mañana voy a hacer dieta. Bueno, ¿y por qué vas a hacer mañana dieta? No. Voy a estar atento y cuando me esté preparando la comida, bueno, esto es para 4, me conformo con menos. A ver, comemos mucho por una razón muy sencilla, comemos muchísimo más de lo que necesitamos, por una razón bastante sencilla, porque nuestro elemental físico es muy poderoso, es profundamente involutivo, pero también es verdad que es un animal, y un animal en este plano necesita comer para poder, no tiene conciencia. Y si no, mirad algunos animales que hay por ahí que están todo el día comiendo. Cuanto más le das, más come, y venga, y venga, y venga, y venga, tanto en pájaros, yo lo he visto en tortugas, ponerse como balones, porque come muchísimo. Claro, no le racionas, pues venga a comer, a desarrollar un elemental muy poderoso. Pero en los humanos, eso, aparte de crearnos problemas, lo que hemos conseguido es depender de esa entidad psicológica que no es el alma, y tampoco el mundo emocional, que eso es mucho más complejo, porque ese nos engaña todo lo que quiere, todo. Nos presenta realizaciones de futuro o nos puede presentar imágenes de estados de conciencia que son completamente astrales. Es decir, hemos de pasar esa prueba con muchísima paciencia, de todo muchísima paciencia. Y por lo tanto ninguna meta, porque entonces nos cristalizaremos, no la vamos a conseguir. Tratar de estar atentos cada día, cada vez más tiempo, es la primera lección, que puede durar unas cuantas encarnaciones conseguirlo. Es
es como alguien me preguntó de casualidad este año, estuve en un Swami de la India, estuve en un seminario y uno de los que participaba me preguntó y me dijo, Swami, ¿cuánto tengo que meditar para ser mejor persona? ¿20 minutos? ¿Una hora? Y él dijo, no, cada instante de tu vida tienes que estar atento en cómo eres. Esa es la mejor meditación. Muy Buda. Cristo te hubiera dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, para amar al prójimo como uno mismo, uno tiene que estar en perfecto equilibrio. Porque cuando se está en perfecto equilibrio, la energía de la compasión desciende y se expresa. Como no estamos nunca en equilibrio, sino que estamos atolondrados, vamos a ser claros, y más con esta corriente que tenemos de ondas electromagnéticas de los móviles, evidentemente no es gratuito que haya tantísima gente con depresiones y con problemas de dietas, de bulimias, anorexias, etcétera, etcétera. Es el campo electromagnético junto al campo emocional humano, ¿eh? Pero también he leído que el profesor está notando mucho más. Es 29, creo, no me acuerdo muy bien. Está vibrando más, está irradiando más. Mucho Sí. más y esto, digamos, es para que nos espabilemos. Nos está vulnerando nuestro centro. Pero ¿sabes qué está haciendo el sol? Nos obliga a mantener el equilibrio. Esto es como el que se pone una cuerda floja, un funambulista en un circo. Claro, mientras la cuerda está quieta y no hay corriente de aire, mira qué bien, tú te aprendes el camino, pero ¿y si se mueve la cuerda? A pesar de que tenemos un contrapeso en las manos, ¿creéis que vamos a mantener el equilibrio? Los señores del karma tienen siempre a bien, cuando la humanidad se apoltrona un poco, mandan una crisis. Cada 25 años, 50, hay un patinazo. ¿Por qué? Porque los humanos, a ver, si lo hemos visto en España, caray, en los últimos 30 años, 40, ha habido un aburguesamiento tremendo, la gente se ha acostumbrado mucho a la vida fácil. Y cuando se habla de periodos anteriores de escasez, te dicen que eso está en los libros de historia. Bueno, pues hay que vivirlo de nuevo. Por ejemplo, el tema de la extrema derecha en Europa, que se suponía que estaba enterrada, eso forma parte de la conciencia humana. Cuando no se vive en equilibrio, sino en falso equilibrio, uno esconde y guarda algo como Escorpio para el futuro, ¿no? Escorpio es aquel que te lo guarda todo y de 20 años después sí, porque aquel día no me invitaste a café y le pagaste el café a los otros. Y después de 20 años sale esto, después de 20 años sale porque el equilibrio de boquilla queda muy bien. Pero equilibrarse significa que la parte oscura la voy limpiando, la lavo, la pongo al sol y ala, se van las manchas. Cuando no hacemos ese trabajo, es decir, ponerlo al sol es coger lo que pasa en el mito de Escorpio. Cojo el problema, me arrodillo en el fango, oye, mira, al alma, a ver qué me dices, caramba, pero si esto no es tan complicado como yo pensaba. ¿Queremos un buen detergente para quitar las manchas? El alma, el contacto con el alma. Pero contacto de verdad. Lo que pasa es que el contacto con el alma es completamente impersonal. Lo que nos transmite es una energía que nos aparta del yo soy pequeñito, de todo mi orgullo y toda mi vanidad. Y eso no nos gusta, porque nadie nos reconoce por la calle. Hemos cambiado mucho. Mira, el raro ya no se junta con los demás, ya no ríe como antes, ya no critica. Bueno, a ver, hemos cambiado, ¿no? Come diferente. Come diferente, exactamente. Y se junta con una gente más rara que hablan de la muerte, de la inmortalidad del alma. Qué tontería, ¿a quién le importará eso, verdad? Pero, a ver, el sentido del humor precisamente es una característica del equilibrio. Y el equilibrio siempre indica que el alma tiene un 50% de la personalidad. Es decir, somos capaces de manifestar 50-50, 50 por 50. ¿Es tan complicado eso, hoy por hoy? Cuidado porque el rayo que tenemos de personalidad puede indicar bien si manifestamos o no manifestamos, porque el rayo de la personalidad siempre es el subrayo del alma, de lo que somos en realidad. Pero puede indicar si el equilibrio forma parte de nuestro bagaje. Yo repito, si no hay equilibrio, no hay campo de servicio, ¿eh? El sendero del discipulado es aprender a vivir el equilibrio y sobre todo a llegar a la armonía, en el grado iniciático. Y eso es coger un martillo, un camino de piedras,
picarlas de tal manera que puedas ir descalzo y no te destroces los pies. Ese es el camino del discipulado. Un camino de piedras, te dan un martillo y venga la santa paciencia una por una. Y cada piedra, ¿sabéis qué es? Los problemas del mundo. Donde uno está ahí dentro. Uno va picando las piedras que son grandísimas, que no se puede caminar, y las convierte en gravilla para que los demás puedan caminar. Es decir, el camino de la casa del Padre de retorno no es un jardín de rosas, ¿eh? Es un pedregal seco, durísimo, pero tú con tu sabiduría vas desintegrando las piedras para no caerte, para no partirte la cabeza. Es como, ¿conoces ese cuadro de Roerich? Está en un barco y es una persona que está caminando sobre una soga delgadita. Claro, es el filo de la navaja. ¿Me entiendes? Entonces ahí es o lo hago o fracaso. Conectándome con el alma para llegar al Padre, o me caigo. Es el mito del filo de la navaja. Libra, el arquetipo libriano, que corresponde a los 12 signos del zodiaco. No nos pensemos que de los 12 trabajos cada uno se asocia a una constelación, un tipo de energía, pero cada uno de nosotros debemos trabajar en esta encarnación esas 12 cualidades. Y básicamente, si nos queremos convertir en servidores de la humanidad, si no tenemos equilibrio, ya hemos tenido mucho enfermo mental, mucho idealista, mucho esquizofrénico, mucho psicópata en la evolución humana, para que encima añadamos más leña al fuego. Buscar siempre la mesura, el punto medio. Y de hecho el equilibrio, en una escala inferior, nos habla de la actitud del Agni Yoga, la actitud de los mensajes de los sermones de Buda. Buscar la armonía, la primera etapa es el equilibrio. Libra. Es muy complejo. Libra es muy complicado. Conocéis librianos, ¿no? ¿Alguno? El ideal de belleza se manifiesta, ¿verdad que sí? Siempre se ve cierta armonía. Luego lo que hay por dentro, cada uno tiene lo que tiene, ¿eh? Todos tenemos un dentro. Tenemos una casa dentro. Una por fuera y otra por dentro. Eso es asunto nuestro. Pero sí que es verdad que da cierto aire de armonía, de belleza. Más como es un signo de aire, pues bueno, la agilidad mental está ahí, ¿no? Eso está ahí, eso se nota. ¿Alguna cosita más y vamos a la meditación o no? Yo solo quería añadir que, como bien dijiste al principio, Libra está en la luz cardinal y que está justo en medio entre Cáncer y Capricornio. Exacto. Con lo cual está a medio camino entre de dónde vengo y de dónde voy. dirijo. Por eso es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio. Nosotros cuando... Claro quién es, porque ya tiene Aries enfrente. Imaginaos que llega un barco, un transatlántico gigante al puerto. Abren las puertas y salimos almas animálicas, poco menos. Venga, millones, a la tierra, venga, ahí estáis. Voy a volver un día a recogeros. Llega el barco. ¿Cuántos creéis que han vuelto? Porque el barco que viene no te quiere si el equilibrio no lo manifiestas. Y de hecho, para tener la segunda iniciación, que es la más importante para nosotros en esta fase, la de Escorpio, si no hay equilibrio no se puede tener. La parte oscura la parte oscura es la personalidad, no es un coco, ¿eh? No os penséis que tenemos una parte oscura todos, que madre mía, que somos poco menos que asesinos, no. La parte oscura es la personalidad, el no yo. Se le puede llamar o jabalí del Limanto, o hidra de Lerna, o cinturón de Hipólita, o se le puede llamar centauro, como nos venga en gana. Pero es la sombra también es lo mismo, todo es el mismo arquetipo, todo. Cuantos más nombres le pongamos, quiere decir que más miedo tenemos. ¿Sabéis por qué? Porque a nivel mental nos gusta elaborar muchísimo los platos. Hablamos del amor, no, el amor tiene que ser perenne, tiene que ser incondicional. Vamos a ver, el amor, la compasión es eso, es capacidad de integración, ley de integración. Lo demás ¿qué son? Cualidades, aspectos que los humanos necesitamos para creérnoslo. Es como, por ejemplo, las dietas. Digo las dietas porque, bueno, ha salido el tema de la comida en la clase anterior. ¿Por qué tanto interés en buscar tantísimos detalles? En plan taurino, que si comes esto, que si lo otro, que si lo mezclas, que si la fruta esta, que si no sé cuánto. ¿Creéis que no estamos perdiendo el tiempo con ese tema? Es como las técnicas de meditación, de relajación. Con lo fácil que sería enseñar a los niños en la escuela a que estuvieran relajados, en silencio. 1 minuto al día en una clase. Ya se está haciendo.
Se está haciendo incluso un pequeño pranayama, tápate esta fosa, respira y exhala, inhala y exhala y se acabó. Mañana lo repetimos. Caramba, unos minutos de equilibrio. Yo me acuerdo cuando salíamos al patio, en la escuela, cuando éramos pequeños, bueno, yo no sé lo que nos pasaba, pero salíamos de la clase, del pasillo, entrábamos en el patio y bueno, no sé, como un enjambre, boom, todo lo contrario. Quiere decir que el equilibrio que nos imponía el maestro o la maestra, puro cuento, porque nuestro plexo estaba aguantándose. Y cuando se fue, bueno, y en el servicio militar lo mismo, ¿eh? Nosotros cuando silencio, perdón. ¿Sí? Y eso que tú dices nada, ¿eh? ¿De qué no? De chillar. No, eso se puede, ojalá estuviéramos meditando continuamente en la comida. De pequeña, ¿eh? De pequeña ya. Nosotros cuando salíamos al patio aquello era bueno. Y en el servicio militar cuando mandaban romper filas, bueno, tirabas la gorra para arriba y corriendo para un lado y corriendo para otro. Duraba 10 minutos. Parecía que lo tuvieran estudiado para que sacáramos la agresividad o la tensión emocional. Y luego otra vez a formar filas. Curiosamente, el formar filas, la línea del cuarto rayo, esta de todo armonizado, si no hay verdadero equilibrio, es un auténtico problema. Porque uno ni sigue el paso, ni sigue la música, ni le interesa aquello y todo se le cae el mundo encima. Por lo tanto, de aquí al 20-21 de octubre, cada día unos minutos, por favor, reflexionemos sobre lo que es el equilibrio. ¿Sí? ¿Meditamos?